Hay dos tipos de ejercicios básicos en los exámenes. Aquellos donde ya nos dan los pagos colocados en la matriz o el árbol, y aquellos donde nos cuentan una historia y nosotros tenemos que montar la matriz o el árbol. Si ya nos dan el juego montado, lo primero de todo es anotarlo. Tenemos dos jugadores. La empresa 2, que será negra, que tiene las estrategias D y F. Y la empresa 1, que tiene las estrategias A, B y C. Y ahora fíjate, cuando la empresa 2 decide D, la empresa 1 gana 6 si decide A, 6 si decide B y 1 si decide C. Cuando la empresa 2 elige F, la empresa A la empresa 1 obtiene 6 cuando elige A, 3 cuando elige B y 1 cuando elige C. La empresa 1 tiene estas estrategias y sus pagos están asociados a ellas en columna. La empresa 2 tiene estas estrategias y sus pagos están vinculados a las filas. Cuando la empresa 1 elige A, la empresa 2 recibe 5 si elige D y 2 si elige F. Cuando la empresa 1 elige B, la empresa 2 elige D, gana 6. F gana 3. La empresa 1 elige C, la empresa 2 gana 7 si está en D y 4 si está en F. Y ahora vamos a ir con las preguntas. Lo primero, nos dicen a ver si B domina, es decir, es una estrategia fuertemente dominante o dominada en la empresa 1. Para ver las estrategias dominantes, que son aquellas que dan pagos óptimos independientemente de lo que hagan el otro jugador o los otros jugadores, lo que hacemos es ir comparando cada una de las estrategias por pares. Entre A y B, el jugador 1 está indiferente si el otro está en D, y en cambio prefiere A cuando el otro está en F. Es decir, que hay, si lo hacemos con flechitas, esta flechita entra a los dos y en cambio aquí va para arriba. Si comparamos A con C, y de aquí ya podemos decir que A domina débil a B, porque los pagos de A son mayores o iguales a los de B. Si comparamos A con C, vemos que entre 6 y 1 elige 6 y entre 6 y 1 elige 6. Es decir que A domina fuerte a C. Y ahora nos queda B con C. Si comparamos estos dos, 6 es más grande que 1, así que prefiere B cuando el otro ha hecho D, y 3 es más grande que 1, así que
B domina fuerte a C. C es una estrategia fuertemente dominada. En el apartado B nos dicen: ¿tiene la empresa 2 una estrategia que es la que le confiere mayores pagos independientemente de la estrategia escogida por la empresa 1? Esto es, la empresa 2 tiene dominante. Justifica tu respuesta. ¿Qué tipo de nombre reciben estas estrategias? ¿Qué nombre reciben este tipo de estrategias? Son las estrategias dominantes. Dice, confieren mayores pagos, dominante fuerte. Si no, diría mayores o iguales. Para eso lo que hacemos es comparar. Vamos a ver cómo se comportan ahora por filas los pagos. Entre D y F, cuando uno está en A, prefiere 5. Entre D y F, cuando está en B, prefiere 6. Y entre D y F, cuando está en C, prefiere 7. Estamos comparando el 5 con el 2, el 6 con el 3 y el 7 con el 4. Fíjate que todas las flechitas van hacia D, así que D domina fuerte. No hay ninguna flechita que entre en F. Aquí había flechitas que entraban en B, esta de aquí, hacía que fuese una dominancia débil, pero aquí es fuerte para D. Y con esto estudiado ya podemos ver los equilibrios de Nash. Un equilibrio de Nash es aquel vector de estrategias en que no existen, una E al revés con un palo es no existen incentivos a cambiar, a desviarse de la estrategia elegida. ¿Cuáles son los equilibrios de Nash en nuestro juego? Son aquellos donde hay dos círculos o donde entran flechas tanto en vertical como en horizontal. Entonces, el vector de estrategias, fíjate que las estrategias son las elecciones de los jugadores. Entonces, el vector, esto voy a escribirlo aquí, el vector AD, es un vector porque tiene dos estrategias, es un equilibrio de Nash. El vector BD también es un equilibrio de Nash. Y no hay más equilibrios de Nash porque no hay ninguno que entre en F y en CD no está la C como decisión. Así que hay dos equilibrios de Nash. Nos estaban pidiendo si las estrategias CF es un equilibrio de Nash, ni de puta coña, CF siempre hay incentivos tanto para el jugador 1 como para el jugador 2 para irse. El jugador 2 quiere estar en D y C prefiere estar en cualquiera de los dos. Digo, el jugador 1 prefiere estar en cualquiera de los dos que no sean C. Así que no es un equilibrio de Nash. Ahí. CF no es equilibrio de Nash.
Estos dos sí. Halla los equilibrios a través de la eliminación de estrategias fuertemente dominadas. ¿Cuáles son los pasos en fuertemente dominadas? Pues lo que tenemos que hacer es eliminación de fuertemente dominada. Quitamos la dominada en E1, que es C, y quitamos la dominada en E2, que es F. Claro, si quitamos estas dos, el juego nos queda solo con D para el jugador 2 y con A y con B para el jugador 1. Así que lo que nos quedan son solo estas dos celdas que son los equilibrios de Nash que hemos encontrado antes. Entonces, los equilibrios a través de eliminación de estrategias fuertemente dominadas son estos de aquí. Vector empresa 1 elige A, empresa 2 elige D, y vector empresa 1 elige B, empresa 2 elige D. Aquí no nos lo dicen, pero el equilibrio en dominantes, esto sería como un extra, el equilibrio en dominantes, ya sabes que hay tres formas de ver los equilibrios estáticos. Equilibrio en dominantes, eliminación y Nash. El equilibrio en dominantes, fíjate que A domina fuertemente a C y domina débilmente a B. Y F está dominada por D. Así que hay un equilibrio en dominantes. Hemos encontrado la dominante D para el jugador 2 y la dominante A para el jugador 1. Y ahora vamos a trabajar un juego secuencial. Este de aquí, presentado matricialmente con las opciones desglosadas de este modo, donde no se repiten números, hay dos jugadores y solo hay dos pagos, uno por cada jugador. Esto se conoce como un juego estático, donde no hay repetición. Y ahora veremos un juego dinámico, secuencial, donde la empresa 1 mueve primero y la empresa 2 en segundo lugar. Cuando tenemos una secuencia de acciones, una manera de representarla es en forma extensiva. Luego lo haremos también matricialmente y secuencial. El árbol o forma extensiva se da metiendo el jugador que elige primero, en este caso es el jugador 1, pero podría ser el otro, con sus estrategias. La estrategia A, B o C en este caso. Y luego metemos al jugador que elige segundo con sus estrategias, en este caso D y F. D y F, D y F. El número de ramas depende del número de decisiones que se pueden tomar. ¿Y cómo se rellena esto? Fíjate, cuando la empresa 1 ha decidido A y el 2 responde con D, gana
6 y pondremos luego el 5. Empresa 1 decide B y le responden con D. Entonces, decide A y le responden con F, gana 6 a F. B con D, 6, B con F, 3. C con D, 1, C con F, 1. Y ahora repetimos para el jugador 2. Si el jugador 1 ha elegido A y el jugador 2 responde con D, gana 5. Si responde con F, gana 2. Cuando el 1 está en el nodo, en la decisión B, el 2 gana 6 si está en D, gana 3 si está en F. 7 cuando le han elegido C y él hace D, y 4 cuando el otro ha hecho C y él hace F. Y esta es la forma extensiva. Ahora tenemos que ver cuáles son las estrategias y señalar los subjuegos. Las estrategias son, para el jugador 1, él puede hacer A, B o C. Pero el jugador 2 no solo tiene 3 ramas, fíjate cuántas tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasa? Que el jugador 2, lo que llamaremos las estrategias del jugador 2, son las del jugador 2. Las combinaciones de lo que puede hacer el jugador 2 tomadas de elevado a las que puede hacer el jugador 1, porque el jugador 2 decide respecto al jugador 1. En este caso, el jugador 1 tiene 3 estrategias. El jugador 2 tiene 2 estrategias. Entonces, en un juego secuencial, el número de estrategias del jugador que elige después es sus estrategias elevadas a el número de estrategias del jugador 1. Y así puedes saber cuántas te tiene que dar. Fíjate, la empresa 2 puede hacer, mi recomendación, ve por orden. Primero, D. Y después tiene que coger de cada, lo que sale de cada nodo, 1. Aquí hay 3 nodos, pues coge una de cada. Y por orden, yo cogería D, D y D. Luego, D, D y F. Cambiamos la última. D, F y D. D, F y F. Y aquí tenemos las primeras 4. Y ahora hacemos lo mismo con la F. F, D y D. F, D y F. Mierda, esto es
f de f. Ahora sí. F F y D. Y F, F y F. Y estas 8 estrategias son las estrategias del jugador 2 dependiendo de lo que le esté haciendo el jugador 1. Así funcionan los secuenciales. En este apartado, aparte de las estrategias, nos decía que determinásemos los subjuegos. Un subjuego en un árbol es aquello que sale de un nodo. Un nodo son las encrucijadas en las que se toman las decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo. Pues esto de aquí, lo que sale desde este nodo, es lo que se llama el subjuego 1. Así. ¿Qué más nodos tenemos? Pues aquí tenemos otro nodo. Este será el subjuego 2. Otro nodo. Pues esto es el subjuego 3. Y el último, que será el subjuego 4. Fíjate que este subjuego lo juega el 1 y luego se juegan los subjuegos del 2, que tiene 3 posibilidades que le venían del 1. Calcular los equilibrios perfectos en subjuegos implica ver dónde están los equilibrios de Nash que coinciden tanto en cada uno de los subjuegos como en el global, es decir, en todos los subjuegos. Vamos a trabajar esto y para hacerlo vamos a usar el concepto de inducción hacia atrás. Esto significa que primero vemos qué hace el jugador 2. Porque el jugador 1 va a tomar su decisión sabiendo lo que puede pensar de él el jugador 2. ¿Y cómo lo hacemos esto? Nos venimos a cada subjuego y vemos qué hace el jugador 2. Por ejemplo, entre el 2 y el 5, elige el 5, que es D. Entre el 3 y el 6, elige el 6, que vuelve a ser D. Y entre el 4 y el 7, elige el 7, que vuelve a ser D. De tal modo que ahora cuando vayamos a mirar lo que hace el jugador 1, ya sabe que no hace falta que busque nada aquí abajo, porque el otro no va a estar. Así que cuando se viene aquí y compara A, B o C, ya no tiene que hacer todos. Basta que compare estos 3.
¿Y cómo lo hace? Pues por pares. Dice, a ver, ¿qué gano más? ¿Con A o con B? Y resulta que es indiferente. Así que elige cualquiera de las dos. ¿Qué gano más? ¿Con A o con C? Con A. ¿Con B o con C? Con B. Así que ya no hay más equilibrios. ¿Cuáles son los equilibrios perfectos en subjuego? Pues son el A con D. El B y ahora volvemos al jugador 2, D. Ahí. Y estos son los equilibrios perfectos en subjuegos. Hay dos. Que por cierto, también había dos equilibrios de Nash cuando era simultáneo. En cambio, en el secuencial, normalmente hallaremos más equilibrios de Nash. Vamos con el último apartado. Nos dice, representa el juego en la forma normal o matricial y halla los equilibrios de Nash. ¿Los de Nash son siempre equilibrios perfectos en subjuegos? No. Los equilibrios perfectos en subjuegos tienen que ser equilibrio de Nash en todos los subjuegos. Tiene que llegar hasta aquí. Vamos a ver. Lo primero de todo, para representar en forma matricial, vamos a colocar al jugador 1 con sus estrategias A, B y C. Y vamos a dibujar al jugador 2 con sus 8 estrategias, que son D, F, D, F, F, D y F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, para ver cómo rellenamos la matriz, es conveniente ver lo de los subjuegos. Te puede ayudar a ordenar el cerebro. Mira, lo que estaremos mirando en cada casilla es, cuando estemos aquí arriba, lo que estamos mirando es el de la izquierda, porque es el que está arriba. Por ejemplo, esto de aquí, esta D, es la azul. Y aparece en primera posición 4 veces. Y luego tenemos la F en primera posición
4 veces. Esto de aquí es el subjuego 2. Así que aquí solo nos fijamos en la primera posición. ¿Qué significa esto? Que miraremos la A con la D las 4 primeras veces y la... ¿ves que se repite? Esto tú no tienes por qué tenerlo colocado así, si has colocado las letras de otra manera, ¿eh? O sea, no siempre tiene que quedar con estos colorines en este orden, pero así como está montado va a quedar así. Luego tenemos la otro que es 6-2, 4 veces, que es el de abajo. Y esto, ¿ves? Estamos mirando solo la primera letra. Cuando miramos el segundo, estamos comparándonos con la segunda tanda. Entonces, aparecen 4 veces, lo que pasa es que ahora el orden ha cambiado y aquí miramos solo el subjuego 3, que va intercalando. Cuando estamos en BD es 6-6. Entonces tendremos 6-6 siempre que esté la D en medio y estemos en la segunda fila. Y ahora vamos a hacer la BF. En la BF tenemos 3-3. Entonces miramos cuando la F está en la segunda. 3-3, que se escribirá así. Esto al principio igual lía un poco, pero cuando lo haces un par de veces, como todo. Y por último, tenemos el subjuego 4, que va intercalando D y F. Ya te digo, esto de quién intercala y quién no depende de cómo se escriba, ¿eh? Si nos fijamos dónde está la D en el tercer sitio, vamos metiendo el 1-7, aquí hay una F, aquí hay una D, F, D, D. Y la F hará 4. Esto para el jugador 2. Y el jugador 1 en la C gana 1 en los 2 casos. Y esto es la representación matricial o normal equivalente al árbol. Evidentemente es mucho más cómodo el árbol. Para encontrar los equilibrios perfectos en subjuegos, en la teoría te dicen solo se puede hacer en árbol. Mejor para nosotros. No es verdad, o no es del todo verdad, o sea, con esto lo puedes sacar, pero vamos, que es mucho mejor que te hayan dicho solo lo puedes hacer en forma extensiva, porque efectivamente es mucho más claro. Te coges cada subjuego por separado y luego te vienes al general y ves a ver que si hay algún equilibrio que se cumplen todos. Cuando lo tienes aquí es mucho más jodido ver cómo se gestionan los equilibrios perfectos. Entonces aquí la normal nos sirve para encontrar los equilibrios de Nash, que es más jodido de hacer que en forma extensiva. Como siempre, el jugador 1 elige de arriba a abajo.
Así que vamos a ir combinando A con B, A con C y C con B. Entre A y B va a estar indiferente en estos casos y aquí va a preferir A, 6 contra 6. Estamos mirando el primer número, el del rojo, 6 con 6, ahora aquí prefiere 6 y aquí prefiere 6, es decir, estará dando estos círculos. Si prefieres círculos, lo puedes hacer como te dé la gana. Hay gente que le va mejor el círculo, gente la flecha. O lo haces de las dos maneras. Y ahora vamos a ver el jugador 2. Claro, el jugador 2 realmente solo tiene dos estrategias. Ya sabemos que tiene 8, pero aquí simplemente como está comparando, lo que está comparando son las azules, dijésemos, pues compara entre D y F. Es decir, basta que saquemos esto de aquí y veremos que siempre es mejor el 5 que el 2. Así que acabamos de encontrar unos equilibrios de Nash. ¿Lo ves? Que tienen flechas entrándoles en todos los sentidos, tanto en vertical como en horizontal, o dos circulitos. Estos son equilibrios de Nash. Aquí el jugador 2 está comparando las de en medio, las Ds y las Fs de en medio. Entonces va a elegir aquellas donde haya 6 porque se está comparando con los 3s. Solo las de en medio. Y acabamos de encontrar 4 equilibrios de Nash. Esto en flechitas sería así. Del 3 siempre salen y a los 6 negros siempre les entra. Y por último, cuando comparamos la A y la B con la C, aquí el jugador 2 sí que tiene preferencia por uno de los 7 frente a los 4, pero el jugador 1 nunca elige C, siempre hay flechas para arriba. Aquí todo esto es flecha para arriba, para arriba, para arriba, entonces esto ya lo habíamos visto antes. Claro, una manera muy cómoda de trabajar estos cuadros es eliminando las dominadas. Si ya sabemos que C no pinta nada, pues la quitamos. Y si sabemos que F no pinta nada, pues también la quitamos. Entonces, pues esta de aquí no pinta nada, esta de aquí tampoco, entonces eliminamos todas las que no van a tener círculo. Y luego solo tenemos que mirar a ver si tiene 2 círculos o uno. Realmente aquí ya solo nos quedarían estas sin círculo. Bueno, ¿cómo escribimos los equilibrios de Nash? Pues decimos que tenemos equilibrios de Nash. El A sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 veces. Entonces será A y A. ¿Con quién? Sale con D de D, con D de F, con DFD, con DFF. Primera tanda de equilibrios de Nash. Luego tenemos el B. El B sale 1, 2, 3 y 4 veces. B, B y B. ¿Y con quién está emparejado el B? Esto es el vector B de D,
D de F, F de D, F de F. Y estos son los 8 equilibrios de Nash, no hay más porque no tenemos más circulitos en los dos sitios o flechas que entren. Y, por cierto, estos dos son equilibrios perfectos en subjuegos. ¿Cómo sé que esto no es un equilibrio perfecto en subjuegos? Pues fíjate que cuando miramos aquí el ADDD, ADDD ha sido elegido, pero el ADDF, ADDF no está elegido. Entonces, el subjuego 4 no elige F, por tanto, no es un equilibrio perfecto en todos los subjuegos. A en subjuego 1, D en subjuego 2, D en subjuego 3, D en subjuego 4 es equilibrio perfecto en todos los subjuegos que se está mirando en este vector. Aquí tenemos el subjuego 1, el subjuego 2, el subjuego 3 y el subjuego 4. Entonces, cada una de estas letras indica una posición dentro del árbol que indica un subjuego, y cuando una de ellas no es elegida, por ejemplo, la que tenga una F nunca será elegida, o la C directamente ya no entra, pero de todas las combinaciones posibles, la C tampoco sería equilibrio perfecto en subjuegos. Bueno, pues espero que hayas visto la cantidad de cosas que se pueden pedir habiéndote dado ya unos primeros datos colocados. Ahora veremos un ejercicio un poquito extraño, porque es muy típico de tus profes, y luego haremos uno de estos de ver qué nos cuentan para nosotros colocarlo. Mira, en este mismo examen que estábamos haciendo, nos daban un vídeo de presentación ese año de una serie de televisión, La que se avecina, donde los vecinos pueden denunciar de forma anónima irregularidades laborales. Esta realiza una sanción correspondiente. Los vecinos se plantean si denunciar o no al resto de vecinos y finalmente todos denuncian. Si el planteamiento estratégico que hacen es estático, era de esperar que el comportamiento de la comunidad de vecinos se denunciara. Sí, porque en los estáticos no se colabora. ¿Qué ha motivado su conducta? El hecho de que no hubiese colaboración posible porque no tenían en cuenta las futuras relaciones con sus vecinos. A ellos lo que les interesaba era el momento actual. Entonces, en teoría de juegos vemos la diferencia entre un modelo estático y uno dinámico, y resulta que en los dinámicos repetidos podríamos tener colaboración, pero en los estáticos acabamos intentando joder al otro. Te quería enseñar este ejercicio porque es muy típico en estos exámenes de industrial que tengas un montón de preguntas, donde está incluso un 8 del examen, está en ejercicios de resolver, de plantear bien y hacer números o letras, y luego están siempre algunos puntos que son de teoría, que estos, oye, si no lo ves al principio, déjalas para el final, dedícate a sumar los puntos que te tienen que dar el aprobado de las cosas que son mecánicas, y luego ya te pelearás si te da tiempo con estas, ¿vale?